Buenas noches con todos, buenas noches. Buenas noches, Inge. A ver, ¿dónde nos quedamos? Buenas noches, Inge. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, Inge. Buenas noches. Entonces veamos si tenemos nosotros algo referente a esto, ¿no? A ver. Bien, llegamos a este último, ¿no? Relacionado con la progresión geométrica. Ya, entonces dice encontrar el término 8 y la suma de los 8 primeros términos de la siguiente progresión. Ya 1440, 720. 360. Ya igualmente, ¿no? Igualmente vamos a determinar. Entonces les había dicho aquí, para no equivocarse, cuando es descendente, ¿sí? La progresión geométrica, la razón tiene que ser menor que 1. Entonces va en el intervalo de 0 a 1. No es ni 1 ni tampoco 0, pero en ese intervalo va lo que es la razón común.
Entonces pongamos esto para sacar nosotros a ver si es que, cuál será la razón común. 1440x es igual a 720. En donde x va a ser igual 1440 dividido para 720. No sería 720 al revés. 720 dividido para 1440. Entonces tenemos y nos da 0,5. Este viene a ser la razón común. Entonces multipliquemos 1440 por 0,5. Y nos da 720. Por 0,5, 360. Y así sucesivamente. Entonces tenemos la progresión geométrica. Entonces primero el último término. Y entonces vamos a establecer el último término. No los datos, ¿no? Casi nos saltamos los datos. El primer término, 1440. En el número de términos que tenemos aquí son 8. R, que viene a ser la razón común, R, que va a ser igual a 0,5. También nosotros podemos decir, ¿no? A simple vista podemos decir si yo divido para 2. Lo que sucede que al dividir para 2 y sacar el último término, no nos va a dar. Sí, porque si dividimos sería el 2. 1470 dividido para 2, 720 dividido para 2, 360. Pero el momento en que sacamos nosotros el último término que tiene que ser descendente, no nos va a dar, porque aquí, en el último término, aquí sería 2 elevado. Sí, 2 elevado, que sería a la 8 menos 1. Y al multiplicarle por A, no nos va a dar a nosotros un término menor a los que estamos poniendo aquí. ¿Sí? Entonces, por eso es el motivo que nosotros establecemos y es mejor esta razón multiplicarle. Y cuando es descendente siempre hay que tomar en cuenta. Esto no hay que olvidarse. Si la progresión geométrica es descendente, la razón común tiene que ser menor a 1. Ya les dije en el intervalo que va de 0 a 1. Sí, entonces aquí el 0,5 está en ese intervalo de 0 a 1. Y cuando es la progresión aritmética ascendente, la razón es positiva, es mayor a 1. Es mayor a 1. Entonces eso hay que tomar porque aquí en la progresión geométrica tiene esta complejidad. ¿Sí? Igual para sacar la suma. Si tanto el último término como la suma. Entonces pasemos nosotros acá a poner los datos. El último término de la progresión geométrica. Aquí no es necesario, aquí no tiene ninguna vinculación el último término con la suma. ¿Sí? En cambio, en la progresión aritmética sí tenía ahí. Entonces reemplazamos los datos nosotros aquí. A, que viene a ser el primer término, 1440. Esto va a multiplicar a 0,5. Y eso elevado ya le vamos a elevar 0,5.
Entonces, 0.5 estaría elevado en el número de términos a la 8 menos 1. A la 8 menos 1. Entonces tendríamos nosotros aquí este último término. Entonces, ¿qué vendría si es que queremos especificar un poco más? Aquí tendríamos el 7. Solo el 0.5 está elevado a la 7. Nada más. El 0.5. Bueno. Y ahí sacamos el último término. Entonces 0.5 elevado a la 7. Y eso por 1440. ¿Sí? Entonces, sobre todo aquí es lo que viene esta parte que por la simplificación que se hace, cuando es descendente vienen los números, ¿no? Entonces vienen los números incluso con algunos decimales. A ver, hagamos. Entonces el último término sería 11,25. $11.25. Antes no ha sido muy, con muchos decimales este número. Ya. Este es el último término. ¿Sí? Entonces, ¿cómo ven ustedes? Acá tenemos la progresión geométrica. Entonces tendríamos 360 por 0.5. Sería 180 y así iríamos bajando hasta tener 8 términos. En el octavo término, la progresión geométrica, el término octavo de la progresión geométrica sería igual a 11,25. Entonces calculemos ahora la suma. En este caso nosotros tenemos, ¿no? En este caso, ¿qué tenemos relacionado con este ejercicio? Vemos para escoger cuál de las dos fórmulas establecidas se van a utilizar. Entonces está en función de la razón. Entonces vemos aquí que la razón es 0.5. La razón aquí es 0.5. Entonces es menor a 1. Y por lo tanto nosotros tenemos aquí la fórmula de la suma de una progresión geométrica cuya razón es menor a 1. Entonces utilizaríamos nosotros esta fórmula de aquí.
esta fórmula de aquí utilizaríamos nosotros en la cual la razón es menor que 1. El n es el que está elevado, ¿no? El R es el que está elevado a la n. El R. Entonces vamos nosotros a reemplazar aquí los datos respectivos. Entonces le vamos a quitar esta parte de aquí. Ya, entonces tenemos la suma, ¿no? A, que viene a ser el primer término, 1440. Menos, dice. A por R y la R está elevado a la N. Menos 1440. Entonces aquí vamos a multiplicar 0.5, que es R, que va a estar elevado a la octava. Ya le vamos a pasar el valor respectivo y acá tendríamos dividido para 1 menos R. ¿Sí? Entonces sería 1 menos 0.5. Entonces vamos a moverle un poquito el n que tenemos aquí. Y el n estaríamos aquí, sería 9. Va. Ya. Entonces aquí tendríamos nosotros la suma que sería igual. Entonces tenemos 1440. Ah, perdón, no es a la 9, sino a la 8 es aquí. 8 es. 8 términos nomás tiene. Sí, 8 es, sí, 8. Entonces tendríamos aquí abajo, si es que queremos sacarle, ¿no? Darán revisando, por favor, los datos a ver que estén bien. Entonces tendríamos nosotros aquí. A ver. Entonces tendríamos aquí de esta manera, ¿no? 1434,375 y esto dividido para 0.5. Entonces la suma sería igual
a 1434,375 dividido para 0.5. $2,868,75. Entonces esa sería lo que es la suma de esta progresión aritmética. Para no estar sumando nosotros 1440 más 720 más 360, sería más 180 más 90 más 45 y así, ¿no? Hasta el último más 11,25. ¿Qué sería el término 8? Y entonces tenemos 2,868,75, que es la suma. Entonces siempre que aquí en la división, ¿no? El momento, perdón, en la progresión descendente, ¿sí? Es esto que se nos da un sinnúmero de números decimales. Apenas, bueno, ahora apenas hemos tenido 2. En el ascendente no hay ningún problema, pero asimismo el multiplicador que tiene dan valores extensos, dan valores altos de frente a eso. ¿Sí? Ya, entonces esto sería con respecto a la progresión geométrica. ¿Tienen alguna pregunta? Por mi parte, no, Inge. Entonces nosotros tomamos en cuenta, ¿no? Ya conocemos nosotros aquí, desde entrada vemos una progresión. Ya, matemática no es, por ningún lado es matemática, por más que querramos. Por el mismo sentido de lo que tienen los términos dentro de esto. Entonces la otra alternativa es que sea una progresión aritmética, perdón, geométrica, sea ascendente o sea descendente. Entonces lo que hacemos es esta operación que hemos estado realizando, ¿sí? El primer término multiplicado por un número que le ponemos x va a ser igual al segundo. Y sacamos el valor de x y nos da la razón común que vamos comprobando en la progresión geométrica, en la sucesión de términos. Entonces, si cumples una progresión geométrica, sea ascendente o sea descendente. Ya, el último término no es ningún problema en calcular, porque esa fórmula es independiente de la suma de la progresión geométrica. Entonces tenemos U es igual a A, que multiplica a R y la R elevado a la N menos 1, dependiendo del número de términos, nada más. Ya sabemos, A es el primer término, R es la razón común y N es el número de términos, que está en el exponente. ¿Sí? Y luego nosotros calculamos la suma, dependiendo de la razón. Si la razón es mayor que 1, entonces aquí tenemos la fórmula esta. La suma va a ser igual a A por R, la R elevado a la N menos A, y todo eso dividido para R menos 1. ¿Sí? Aquí la R es mayor que 1. Y en el otro caso que tenemos sobre la progresión descendente, ¿no? Descendente, ¿qué tenemos nosotros? ¿Sí? Igualmente, aquí la razón, no se olviden, en la progresión geométrica descendente, la razón va a salir menor a 1, en el intervalo de 0 a 1. ¿Sí? Entonces eso no hay que olvidar. Ya sabemos el último término, no hay ningún inconveniente. Aquí el 0,5 que le vamos a la n menos 1, n es el número de términos, menos 1. Y sacamos el último término, que es descendente, es menor que los anteriores. Para finalmente aplicar la suma. Como aquí tenemos que la razón es menor a 1, entonces aplicamos esta fórmula de acá. Que igual, la suma es igual a primer término menos A por R
elevado a la n. Y todo eso dividido para 1 menos r. ¿Sí? Porque la r es menor a 1. Y aplicamos igualmente y sacamos el valor respectivo. Entonces hay que tomar en cuenta, sobre todo en la suma, en lo que tiene relación. ¿Cuál es la razón? Entonces, para simplificar la progresión geométrica cuando es ascendente, la razón es mayor a 1. Puede ser 2, puede ser 3, puede ser 1.5, puede ser 4, lo que sea. Cuando la progresión geométrica es descendente, la razón es menor a 1. En ese intervalo, de 0 a 1. ¿Sí? Y nosotros tenemos las dos fórmulas para establecer si la razón es mayor que 1, entonces aplicamos la suma de la progresión aritmética cuando esa razón es mayor que 1. ¿Sí? Ahí está determinada la fórmula. Y cuando la razón es menor que 1, utilizamos la otra fórmula para poder sumar y sacar el resultado respectivo. ¿Alguna pregunta, por favor? Entonces, esto sería en relación a lo que es la progresión geométrica, ¿no? Que se utiliza dentro de la matemática financiera, pero más utilización tiene dentro de la matemática financiera lo que es la progresión aritmética. Pero esta también se utiliza, como decía, en el interés compuesto, en anualidades se utiliza. Lo que hemos estado aquí, que se eleva a una potencia. ¿Sí? Cierta cantidad, cierto número. Ya, entonces vamos a entrar nosotros ya en la parte concerniente a lo que nos interesa y que está relacionado con el interés simple. Entonces el interés en sí, solo el interés es lo que se paga o se recibe por cierta cantidad de dinero tomada o dada en préstamo. ¿Sí? Entonces cuando nosotros hacemos una inversión, vamos a recibir un interés. ¿Sí? O cuando hacemos un préstamo, tenemos que pagar esos intereses por el préstamo. Entonces aquí el interés simple es aquel, valga la redundancia, aquel interés que se genera sobre un capital que permanece constante en el tiempo. ¿Sí? Entonces, sobre un capital que permanece constante durante algún periodo, el interés que se genera sobre ese capital es lo que se denomina interés simple. ¿Sí? Entonces tenemos nosotros las fórmulas generales del interés simple que vamos a ver previo unas conversiones que tenemos que hacer en lo referente al interés simple. Entonces aquí también tenemos este otro documento. Igual hay algunas definiciones de los distintos autores en lo referente al interés. El interés es la cantidad pagada por el uso de dinero, obtenido en un préstamo o la cantidad producida por la inversión de un capital. Algunos de los autores, para que ustedes revisen, ¿sí? Algunas definiciones de interés. Son diferentes definiciones o conceptos sobre todo. ¿Sí? Entonces, muchas veces cuando a veces nos toman en un examen y nos dicen, defina tal cosa. La definición tiene que ser específica. ¿Sí? Para que no tenga, y que esa definición sea hasta cierto punto universal. ¿Sí? Y no haya diferentes interpretaciones en cuanto a los conceptos. El concepto es una definición más amplia. Aquí, por ejemplo, esto aquí, ¿no? Del interés. El interés es el alquiler o crédito que se conviene pagar por un dinero tomado en préstamo. ¿Sí? Entonces tienen algunas definiciones en cuanto a los autores. Entonces uno de los errores que se comete es preguntar en una prueba, ¿sí? Defina tal cosa. La definición es específica. La definición es concreta.
Entonces, por ejemplo, le dicen, defina qué es el, ¿cómo podríamos poner? Ya, por ejemplo, ¿sí? Le dicen defina qué es el capital de trabajo. Y esa definición que es específica y es universal y conocido por todo el mundo. Entonces dice, defina, el capital de trabajo es la diferencia entre el activo corriente y pasivo corriente. Y se acabó. Eso sí se puede tomar tranquilamente porque es una definición universal, pero hay muchas definiciones o conceptos que de acuerdo al autor ponen, no son similares, son parecidos porque utilizan diferentes palabras, pero no se puede nosotros especificar un concepto referente a eso. Entonces, dentro de esto tenemos, como les digo, algunas definiciones, ¿no? El dinero se invierte siempre en forma productiva. Aquí dice precio del servicio proporcionado por el prestamista al prestatario, pagado por este último, para conseguir la utilización de cierta suma de dinero durante un periodo determinado. Eso también le define, este autor le define a lo que es el interés. Entonces aquí dice, en otras palabras, el interés, sí, se lo puede definir o conceptualizar como la renta o los réditos que hay que pagar por el uso del dinero prestado. Hay algunas, ¿no? Dentro de eso. Entonces aquí el interés simple que estamos nosotros entrando en esto. Entonces aquel que se paga al final del periodo y por siguiente el capital prestado invertido no varía, es decir, que permanece constante. Y por esta misma razón, la cantidad recibida por intereses va a ser siempre la misma. Ahora nosotros, este es el interés simple, ¿sí? Es el que se maneja, mayormente en lo que es el sistema comercial, que da crédito. Todas las entidades comerciales, las empresas comerciales que dan crédito manejan este interés simple. Sí, y los bancos manejan un interés simple en operaciones bancarias o financieras, perdón, bancarias o financieras no a corto plazo, no mayores a 1 o 2 años. ¿Sí? Entonces utilizan este interés simple. Entonces aquí dice, cuando un capital genera intereses para un determinado tiempo, el interés producido se reconoce, y que se reconoce se le denomina interés simple. Y entonces vamos nosotros a poner aquí la fórmula del interés. Del interés simple que aquí también tienen en este documento, ¿sí? Que va a estar ya también puesto en la plataforma este documento. Entonces pasemos aquí este archivo que estamos haciendo los ejercicios. Entonces aquí el interés simple. Ya, entonces este interés simple que va a estar definido de la siguiente manera, ¿no? El interés que va a ser igual al capital multiplicado por la tasa de interés y por el tiempo. El tiempo con minúsculo. Ya. Entonces aquí vamos a poner es tasa de interés, ¿no? Es I minúscula.
Esta es la fórmula del interés. Entonces, I es igual al interés. Interés simple, ¿no? Sí, el C es el capital. La I minúscula es la tasa de interés. Que está dada en porcentaje. Toda tasa está dado en porcentaje. ¿Sí? Entonces aquí la tasa de interés también está dada en porcentaje. Y T minúscula que viene a ser el tiempo. Entonces esta es la fórmula del interés simple. Entonces para lo cual nosotros tenemos que establecer algunas conversiones, algunas relaciones, sobre todo aquí con el tiempo. ¿Sí? Con el tiempo. Esto tenemos nosotros que saber. ¿Sí? En lo relacionado para convertir. Conversiones, pongamos entre paréntesis. Que tienen que ver con el tiempo. Sí, entonces, ¿cuáles son estas que nosotros establecemos? ¿O que se debe establecer en relación a eso? Entonces, vamos a hacer estas conversiones aquí del tiempo. Todo lo que podamos y lo que vamos a utilizar, ¿no? Si es que quieren ustedes aquí, acá al lado les voy a poner, ¿no? Interés simple es igual al capital por la tasa de interés y a su vez esto por el tiempo. Entonces ahí dada lo que es esta parte de la tasa de interés. Y nosotros que está representado, no por estas siglas. Por estas siglas está representado el interés simple que es igual a C por I por T. Entonces vamos con las conversiones que tenemos. Entonces vamos nosotros primero a identificar. El año que se llama calendario. Entonces el año calendario de un calendario normal, de un calendario que tenemos nosotros. El año calendario es igual o tiene 365 días. Y tenemos nosotros el año comercial. Entonces el año comercial contempla 360 días. Generalmente en las operaciones de interés simple, ¿qué les decía? Sí, las casas comerciales, las empresas comerciales que dan crédito, ellos utilizan el año comercial, un año de 360 días. En cambio, las entidades bancarias, financieras, ellos utilizan el año calendario de 365 días. Entonces vamos a hacer nosotros establecer las conversiones. Y tenemos un año. Un año es igual. ¿Sí? Un año es igual a 2 semestres. ¿Sí? Pongamos así, un año es igual a 2 semestres. Un año es igual a 4 trimestres. Un año es igual a 12 meses. Y el año es igual, en este caso, que nosotros tenemos a 360 días o 365 días.
dependiendo si es que es un año comercial. Un año calendario. Estas conversiones nosotros tenemos que establecer. ¿A qué es igual? ¿A qué es igual nosotros? Entonces aquí nosotros podemos convertir años. Vamos a poner aquí debajo, pongamos, no importa. Estamos con el año. Años a semestres. Va a ser igual al número de años por 2 semestres. Entonces, si tenemos 3 años y queremos convertir a semestres, entonces tenemos 3 por 2 y tendríamos 6 semestres. Así de sencillo. Años a trimestres. Entonces, esto va a ser igual los años a trimestres. Esto es importante. ¿Sí? Porque todas las operaciones de matemática financiera están relacionadas también, factor del tiempo. Sí, y tenemos nosotros que ver en qué está dado el tiempo. Generalmente en años, pero hay como les digo, en el sector comercial ellos tienen como tiempo meses. ¿Sí? El sector bancario financiero como tiempo generalmente tienen días. Entonces hay que conocer todas estas conversiones para nosotros poder calcular cualquiera de estos ejercicios que vamos a ver. Entonces, años a trimestres. ¿A qué es igual? Al número de años al número de años por 4 trimestres. Y la respuesta nos daría en trimestres. Luego tenemos años a meses. A ver, aquí también, ¿no? Para ponerle aquí, esta que nos faltaba. Un año, 2 semestres, 4 trimestres, sí, 6 bimestres. Esa nos faltaba, 6 bimestres. Y también 12 meses. Años, entonces aquí sería años a bimestres. Es igual al número de años multiplicado por 6 bimestres. Y la respuesta nos da en bimestres. Años a meses igual número de años multiplicado por 12 meses. Y tendremos la respuesta en meses. ¿Sí? Y ahora los años a días. Esto va a ser igual al número de años multiplicado ya sea por 360 días o 365 días. Y la respuesta nos va a dar en número de días. Entonces aquí estamos las primeras conversiones que estamos haciendo relacionado con el año. Entonces vamos ahora a lo que es el siguiente que estamos aquí, que sería
¿Qué sería el semestre? Entonces tenemos un semestre es igual, ¿sí? Un semestre es igual a 2 trimestres. Un semestre también es igual a 3 bimestres. Y un semestre es igual a 180 días. Se le toma con relación al año comercial, 180 días. Entonces ahí únicamente podemos hacer esas conversiones. Ya vamos a hacer acá al lado lo contrario. ¿Sí? Entonces vamos a convertir nosotros, por ejemplo, semestres a años. ¿Cómo convertimos semestres a años? Sí, ¿qué es lo contrario? Ya entonces vamos nosotros aquí a convertir. ¿Qué sería semestres a trimestres? Que va a ser igual al número de semestres multiplicado por 2 trimestres. Y la respuesta nos daría en trimestres. Entonces ahora tenemos semestres a bimestres. Y nos faltó también aquí, ¿no? Nos faltó un semestre es igual a, nos faltó esto, a 6 meses. Nos estamos obviando, no podemos obviar nada. Un semestre tiene 6 meses. Ese es el que faltaba. Semestres a bimestres. Entonces va a ser igual al número de semestres multiplicado por 3 bimestres. La respuesta nos va a dar en bimestres. Ahora tenemos semestres a meses. Entonces va a ser igual de la misma manera el número de semestres multiplicado por 6 meses. Y la respuesta nos va a dar en número de meses. Si todos estamos aquí, ya estamos acá, bueno, acá ya está de meses. Y la última sería semestres a días. Entonces tenemos que va a ser igual al número de días multiplicado por 6 meses. Y la respuesta en número de meses. Y finalmente tenemos Inge, los... Sí, no es por días ya, porque arriba ya hizo por número de meses. semestres desde aquí, perdón. Ujú. Número de semestres yo pongo aquí. Semestres. Si bien está, gracias. Ya. Entonces acá tenemos el último semestres. Inge, pero sería por ya en esa fila por 180 días, porque ya arriba ya está el número de semestre por 6 meses. Ah, ya hicimos, ¿no? Sí, Ah, no, días estaba bien, pues. sí, días, Número de pero por semestres aquí, sí, por 180. Exacto. Por 180 días, sí. Entonces era semestres a días que nos faltaban. Sí, número de semestres por 180 días. Ya. Entonces esto es lo que nosotros necesitamos. Todas las operaciones con referencia a todo lo que es matemática financiera
tenemos nosotros que tomar en cuenta todas estas conversiones que se hacen, ¿no? Con relación al tiempo. Ya, entonces ya tenemos esto, ya tenemos el semestre, ahora vamos con el trimestre. Un trimestre ya no tiene bimestres, ¿no? Entonces el trimestre lo que tiene es 4 meses. A ver, un trimestre tiene 3 meses. ¿Sí? Y un trimestre tiene 90 días. Nada más, porque no tiene bimestres. Tiene 90 días. Entonces aquí tenemos igualmente, ¿no? Trimestres, que sería a meses. Entonces igual al número de trimestres multiplicado por 3. Por 3 meses. La respuesta nos da en meses. Y los trimestres a 10. Que va a ser igual al número de trimestres multiplicado por 90 días. No tenemos ya más aquí una conversión, ¿no? El siguiente que tendríamos aquí es el bimestre. Un bimestre es igual a 2 meses. Sí, y un bimestre es igual a 60 días. Ya, no tenemos más, eso tendríamos. Entonces, para la conversión bimestres a meses. Entonces va a ser igual al número de meses, al número de bimestres multiplicado por 2 meses. Entonces igual la respuesta dado en meses. Y bimestres a días. ¿Sí? Entonces aquí vamos a convertir los bimestres a días, que sería igual al número de bimestres multiplicado por 60 días. Y nos va a dar la respuesta en número de días. Entonces, estas primeras conversiones que estamos haciendo, nos tocaría el mes. ¿Sí? Un mes que sería igual a 30 días. Y nada más, ¿no? Entonces, meses a días. Esto sería igual al número de meses multiplicado por 30 días. Y la respuesta, en este caso, vendría en días. Ya, entonces estas son las primeras conversiones que tenemos nosotros, ¿sí? Dependiendo de los datos del ejercicio que podamos establecer o que tengamos. Se mueve, como les decía, en el mercado, un mercado comercial, mercado financiero, se mueve el semestre, se mueven los trimestres, se mueven días. ¿Sí? Dentro de cada una, se mueven meses. El sector comercial generalmente lo que utiliza son meses como tiempo. El sector bancario, sector financiero,
utiliza más días, pero puede utilizar trimestres y también semestres. Entonces, estas primeras conversiones que tenemos aquí, como aquí estos del año, ¿no? Acá tendríamos, bueno, referente a la conversión del semestre. ¿Sí? Y lo que tendríamos ahora para convertir semestres a años, porque ya lo demás ya hemos hecho, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos aquí, semestres, nos dan un dato, número de semestres, ¿sí? Hay que hacerle daño. Semestres a años. ¿A qué va a ser igual? Al número de semestres dividido para 2. Dividido para 2. Y la respuesta nos va a dar acá, en número de años. Ya estamos haciendo nosotros semestres a años. Por ejemplo, tenemos 4 semestres. Vamos a hacer años, entonces 4 dividimos para 2. ¿Cuál es la respuesta? 2 años. ¿Sí? Y es importante que nosotros esto tenemos que aprender. Entonces ya estamos aquí con el semestre, ya no podemos convertir más porque todo acá está relacionado semestres a trimestres, a bimestres, a meses y a días. Luego pasamos nosotros a lo contrario. En cada una de esas. Vamos aquí con el trimestre. Entonces el trimestre podemos convertir el trimestre, convertirle en años y también el trimestre convertirle en semestres. ¿Sí? Pero primero trimestres años, que va a ser igual al número de trimestres dividido para 4. ¿Por qué para 4? Porque el año tiene 4 trimestres. Y la respuesta aquí que nos va a dar en número de años. En número de años. Esto sí, por favor, esto sí hay que tomar en cuenta y hay que ir repasando, ¿no? Para no olvidarnos nosotros. Ya, entonces estamos aquí en el trimestre. El trimestre también podemos convertirle de acuerdo a lo que hemos hecho aquí, ¿no? ¿Sí? También podemos convertir nosotros el trimestre a semestres. Trimestres a semestres. Aquí es igual al número de trimestres dividido. Sí, el trimestre, el semestre, ¿cuántos trimestres tiene? Tiene 2. ¿Sí? Entonces, dividido para 2. Y acá nos va a dar el resultado en número de semestres. Arriba es trimestres, años, ¿no? Lo contrario a lo que hacíamos. Aquí teníamos semestres a trimestres, número de semestres por 2. Lo contrario, trimestres a semestres. Entonces aquí dividimos para 2.
porque el semestre tiene 2 trimestres. Ya, ¿qué más tenemos aquí? Trimestres a años, a semestres, ya. Entonces vamos acá. Entonces en cada una de ellas se nos va agrandando un poco más en lo referente a esto. Entonces vamos acá nosotros, ¿qué tenemos? En cuanto tiene que ver a los bimestres. Entonces bimestres, años. Entonces esto va a ser igual al número de bimestres dividido para 6. Porque el año tiene 6 bimestres. Entonces el resultado nos va a dar en número de años. Número de años. Luego, ¿qué tenemos? Los bimestres ¿qué sería a semestres? Bimestres a semestres. Entonces, tenemos número de años, número de semestres, de bimestres, perdón. Dividido para 3. Porque el bimestre tiene, perdón, el semestre tiene 3 bimestres. Y la respuesta nos va a dar en número de semestres. ¿Qué más del bimestre? El bimestre no podemos convertirle. Puede ser, ¿no? No, es que no tiene relación, no tiene relación. El bimestre a trimestres no tiene relación. Inge, ¿no sería meses? ¿Cuál? Bimestre a meses. Bimestre a meses está acá, pues. Bimestre a meses está acá. Número de bimestres por 2. ¿Sí? Pero estamos haciendo lo contrario. Aquí estamos haciendo cada una lo contrario. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿sí? Años a semestres, número de años por 2, porque el año tiene 2 semestres. Entonces, si tenemos, por ejemplo, 3 años, ¿cuántos semestres tenemos? 3 por 2, 6 semestres. Pero ahora hacemos lo contrario. Los semestres convertimos a años. Entonces, por ejemplo, tenemos 8 semestres. ¿Cuántos años vamos a tener? ¿Cuántos años en 8 semestres? Entonces, esto es número de semestres que vendría a ser 8 dividido para 2. ¿Cuántos años? 4 años. En 8 semestres hay 4 años. ¿Sí? Estamos haciendo al revés nosotros. Lo contrario que tenemos acá. Ahora, trimestres a años. Acá tenemos nosotros un año a trimestres. Número de años por 4 trimestres. Entonces, sí tenemos 5 años. ¿Cuántos trimestres tenemos? Entonces, multiplicamos por 4. Vamos a tener 20 trimestres. En 5 años. ¿Sí? Pero ahora, en lo que tiene que ver nosotros, lo contrario. Trimestres a años. ¿Sí? Que va a ser igual al número de trimestres dividido para 4. Son los mismos. Tenemos 20. Lo mismo, ¿no? ¿Qué tenías? 20 trimestres. 20 trimestres a años. ¿Sí? Número de trimestres 20 dividido para ¿cuánto? Para 4. Sí, 20 para 4 vamos a tener 5 años.
trimestre también podemos convertir a semestres. Sí, entonces, por ejemplo, tenemos nosotros aquí. Tenemos 8 trimestres. Sí, entonces aquí primero, ¿no? Un semestre, 2 trimestres. Sí, 2 semestres da trimestres, número de meses por 2 trimestres. Y nos da el número de trimestres. Lo contrario. Trimestres que estamos convirtiendo a semestres. Sí, es igual al número de trimestres dividido para 2. Entonces aquí vamos a tener en cambio 4 semestres. 4 semestres vamos a tener en 8 trimestres. ¿Sí? Entonces estamos haciendo lo contrario que tenemos acá en cada uno de ellos. El trimestre a años y el trimestre a semestres. No tenemos más. A años dividimos el número de trimestres para 4 y a semestres dividimos el número de trimestres para 2. Ahora vamos con el bimestre. Sí, aquí tenemos bimestre, ¿no? Un año, 6, un año arriba está. Un año, 6 bimestres. 6 bimestres. Ahora bimestres año. Lo contrario, número de bimestres dividido para 6. Y nos va a dar la respuesta en número de años. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos aquí 24 bimestres. ¿Cuántos años hay en 24 bimestres? Entonces, 24 vamos a dividir nosotros, sí, para 6. Entonces, aquí tendríamos 4 años. 6 por 4, 24. 4 años hay en 24 bimestres. ¿Sí? Y bimestres a semestres. Número de bimestres dividido para 3, porque el semestre tiene 3 meses. Aquí tiene que estar. Un semestre igual a 3 bimestres. Dividimos para 3. ¿Sí? Ya no tenemos otra conversión. Hacer de acá con relación al bimestre. Ya las primeras ya tenemos acá, del bimestre. Bimestre a meses y bimestre. y perdón, bimestres a 10. Ahora lo contrario. ¿Sí? Bimestres podemos hacer años, bimestres a semestres. Bimestres a trimestres no podemos hacer. Porque no hay una relación cuántos bimestres tiene el trimestre. ¿Sí? Eso no tenemos. Eso no existe. Entonces vamos ahora acá. Vamos aquí con los meses. Meses a años. Los meses a años vamos a tener aquí al número de meses dividido para 12. Entonces, por ejemplo, nosotros oímos, pues dice aquí, por ejemplo, dice, compre su vehículo, dice a 60 meses plazo. 60 meses plazo, ¿cuántos años? 60 para 12 a 5 años. ¿Sí? Entonces, número de meses dividido para 12. Y la respuesta nos va a dar en número de años. Esto es frecuente, ¿no? Que se utiliza, que utilizan en las operaciones comerciales. Ya, ahora meses podemos convertir a semestres. Meses a semestres. Entonces, igual al número de meses
dividido para 6. ¿Por qué? Porque el semestre tiene 6 meses. Y la respuesta en número de semestres. En número de semestres. Ya. Entonces, meses tenemos, meses a trimestres. Entonces, siempre viendo acá, ¿no? Vea, un trimestre tiene 3 meses. Lo contrario, meses a trimestres, aquí le multiplicábamos trimestres a meses por 3. ¿Sí? Y sacábamos el dato en meses. Entonces, lo contrario, queremos hacer los meses trimestres. Entonces, dividimos meses a trimestres. Entonces, esto va a ser igual al número de meses dividido para 3, porque el trimestre tiene 3 meses. Y la respuesta es igual al número de trimestres. Ya. Luego tenemos nosotros aquí meses a bimestres. Pongamos todo, ¿no? Porque muchos de estos, algunos de estos prácticamente, si vemos nosotros, sería solo en días que utilizan, por ejemplo, el sector bancario, a 60 días, 90 días. Los 60 días que se reemplaza al bimestre y los 90 días que reemplaza al bimestre, al trimestre. Entonces, meses a bimestres. ¿Qué sería igual al número de meses dividido para 2? Y la respuesta nos va a dar en número de bimestres. La respuesta. Ya. Y finalmente, ¿qué tenemos nosotros acerca de esto? Ya los meses ya está años, a semestres, a trimestres, a bimestres. ¿Sí? Nada más. Ya. Entonces ahora en cambio tenemos acá los días. Los días sí podemos convertir a todo lo que tenemos arriba. Entonces, por ejemplo, tenemos días a años. Esto es igual al número de días dividido para 360 días. ¿Sí? Dividido para 360. Y acá nos va a dar la respuesta en número de años. O en el sector bancario que establece, sí, y que convierte también los días a años en el sector bancario, porque operaciones dentro del sector bancario. Entonces aquí lo único que cambiaría es igual al número de días, sí, días a años, número de días, pero aquí le divide para 365. Y nos da el número de años, pero años de 365 días. En el anterior, para 360 años, que es el año comercial, que se establece. Eso sí se da, ¿no? Luego, ¿qué tenemos aquí? Días a semestres. Es igual al número de días dividido para 180. ¿Sí? El semestre tiene 180 días. Aquí está clarito acá arriba. Un semestre igual a 180 días. Lo contrario, estamos haciendo días a semestres. Los números de días dividido para 180 días. Y nos da la respuesta en número de semestres.
Entonces tenemos ahora días a trimestres. Lo mismo, ¿no? Número de días dividido para 90. Para 90 días. El trimestre tiene 90 días. Y la respuesta nos va a dar igual al número de trimestres. Luego tenemos días a bimestres. Ya, entonces igual al número de días dividido para 60 días. Porque el bimestre tiene 60 días. Y la respuesta nos va a dar en número de bimestres. ¿Qué más tenemos aquí nosotros? Días a meses. Días a meses. Entonces aquí tenemos esto, ¿no? Número de días dividido para 30. Para 30 días porque el mes tiene 30 días. Entonces aquí nos va a dar la respuesta en número de meses. Entonces todas estas conversiones tenemos nosotros que aprendernos. Porque esto vamos a utilizar frecuentemente en todas las operaciones que tengamos aquí de matemática financiera. Entonces, ¿qué quieren aquí también nosotros esto que estamos convirtiendo, no? ¿Sí? Por ejemplo, dice años, semestres, número de años aquí por 2 semestres. Entonces, esto, la respuesta sería en número de semestres. Pongamos esto para que quede claro, ¿no? Ya. Aquí años a trimestres, número de años por 4. Y la respuesta nos va a dar aquí en número de trimestres. Acá tenemos años a bimestres. Los números de años por 6. Y la respuesta nos va a dar en número de bimestres. Para tener más claro estas conversiones que estamos haciendo acá. ¿Sí? Entonces dice aquí años a meses. ¿Sí? Número de años por 12. Entonces aquí la respuesta en número de meses. Y la otra que sería años a días, ¿no? Ya sea por 360 o 365. La respuesta en número de días. Y acá, ¿qué tendríamos nosotros la respuesta? ¿No? Semestres a trimestres. ¿Sí? Número de trimestres por 2 trimestres, la respuesta sería en número de trimestres. Vamos a hacerle un poquito más acá para que esto. De esta manera. Entonces acá dice semestres a bimestres, entonces la respuesta nos daría aquí
en número de bimestres. Entonces acá de semestres a meses sería número de semestres por 6. La respuesta en número de meses. Y la última de semestres a días, número de semestres por 180 días. La respuesta en número de días. Y esto para que quede claro. El rato que hacemos las conversiones. Entonces aquí trimestres a meses. ¿Sí? Número de trimestres por 3 meses. La respuesta en número de meses. Luego dice trimestres a días, número de trimestres por 90 días. La respuesta en número de días. Luego acá, ¿qué tenemos con relación al bimestre? Bimestre a meses sería número de bimestres por 2 meses. La respuesta en número de meses. Y acá bimestres a días, número de bimestres por 60 días. La respuesta en número de días. Y la última que tenemos de meses, no, meses a días. Número de meses por 30 días. Entonces la respuesta nos va a dar igual en número de días. Y entonces tendríamos de esa manera, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta? No, ingeniero, de mi parte. Sí, esto es lo contrario que estamos haciendo, ¿no? Entonces aquí lo que hacemos aquí cuando tenemos el año o queremos convertir ya sea trimestres a años, semestres a años, aquí se multiplica en la primera conversión y acá lo contrario que queremos convertir, en cambio se divide. Se divide dependiendo como aquí como tenemos dentro de esto. Entonces esto hay que aprenderse, esto sí hay que aprenderse. Para nosotros poder hacer las operaciones referentes ya en este capítulo que entramos al interés simple. ¿Sí? Porque nosotros, es el tiempo que va marcando acá. ¿Sí? Entonces existen operaciones, como les decía, que se hacen con tiempo exacto y con tiempo aproximado. Los tiempos exactos son generalmente operaciones del sistema bancario, del sistema financiero. ¿Sí? Ellos toman como el año calendario 365 días. Toman los meses de acuerdo valga la redundancia, de acuerdo al mes que caiga. Hay meses que son de 30 días, hay meses que son de 31 días. Y febrero que tiene 28 días. El sistema bancario financiero toma en cuenta esos meses. En cambio, el sistema comercial, los establecimientos comerciales, ellos toman en cuenta el año comercial. Por ejemplo, una concesionaria de vehículos, un almacén de electrodomésticos, ¿sí? Que venden a crédito. Entonces, ellos toman el año comercial de 360 días. Y el mes de 30, cualquier mes le pone como 30 días. Entonces ahí se determina el tiempo exacto y el tiempo aproximado. Son operaciones que se presentan diariamente, ¿sí? En las actividades comerciales y bancarias. Entonces esto nosotros tenemos que aprendernos bien, ya.
Bueno, entonces, antes de terminar nosotros la clase, veamos. ¿Sí? Entonces van a hacer ustedes un deber. Mejor dicho, 2 tareas. Entonces las tareas ustedes ponen una carátula. ¿Sí? Hacen una carátula en la cual va a estar el nombre del instituto, el nombre de la carrera, la materia, ¿sí? Tarea número 1 de tal cosa, y el nombres y apellidos completos de cada uno de ustedes y en el nivel que están. Sí, en este caso sería tercer nivel nocturno. Entonces dice Instituto Tecnológico Sudamericano. Carrera de Administración de Empresas. ¿Sí? Materia Matemática Financiera. Entonces viene tarea número 1. El nombre de la tarea, sus nombres de apellidos completos. Y el nivel en que están. Tercer nivel nocturno. Y luego, como van a hacer a través del computador, sí, en la siguiente página ya comienzan a hacer las tareas. Entonces, ¿en qué consisten las tareas? En que ustedes hagan, ¿sí? ¿Qué pueden buscar en los libros lo referente? Tienen que hacer, la primera tarea es 6 ejercicios de progresión aritmética, en la cual va el último término y va la suma de los términos. Sí, oiganme bien, por favor. Son 6 ejercicios de progresión aritmética. De los 6, 3 son con progresión aritmética ascendente. Entonces, la serie ascendente. Y 3 ejercicios de progresión aritmética descendente. Entonces, la sucesión de términos descendentes son 3. 3 ejercicios de progresión aritmética ascendentes y 3 ejercicios de progresión aritmética descendente, en la cual van a calcular tanto el último término como la suma de los términos. ¿Sí? ¿Sí está claro? ¿Sí me entendieron o no? Sí. Ya, esa es la primera tarea. Esa sería la tarea 1. La tarea 2 es igualmente 6 ejercicios de progresión geométrica. De la misma manera, 6 ejercicios, 3 ejercicios de progresión geométrica ascendente y 3 ejercicios de progresión geométrica descendente, en la cual también se calcule el último término y la suma de esos términos. Cuando es descendente puede ser la suma de los 6 términos, de los 7, así, ¿no? Para que no se pueda multiplicar en cuanto a los decimales, porque es descendente. Ya, progresión aritmética, 3 ejercicios ascendentes y 3 ejercicios de progresión geométrica descendentes. De la misma manera que se calcule el último término y la suma de los términos de esta progresión. Entonces, una progresión aritmética es una tarea, esos 6 ejercicios. Y la otra parte, aparte, tienen que hacer otra tarea aparte de la progresión geométrica, igualmente la carátula, ¿no? Entonces, la tarea 1, ejercicios, progresión aritmética. La tarea 2, que es otra, ejercicios, progresión geométrica. ¿Ya? Entonces, son 2 tareas que tienen que subir. Entonces, las tareas de estas van a ser ustedes hasta el día lunes para que suban hasta medianoche. Creo que es 11:58, 11:55. Entonces, yo máximo hasta mañana ya les abro la plataforma. ¿Sí? Para que ustedes puedan subir estas tareas. Vayan haciendo y vayan subiendo, ¿no? ¿Ya? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta? Pues es bueno de que ustedes en los libros, búsquense, es preferible los libros para que copien las progresiones, ¿sí? Sobre todo la geométrica para que no se vayan a equivocar en cuanto a eso. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, Inge, está claro. Ya, No, Inge. entonces déjenme tomar la lista, ¿no? Cabezas, Presente, Inge. Yanchapaxi, Presente, Inge. Méndez, Presente, Inge.
Constante, Presente, Inge. Sanguña, Presente, Inge. Cara, Mieles, Presente, ingeniero. Pozo, Presente, profe. ya entonces nos estamos viendo nosotros el día de mañana. Entonces ya vamos a hacer mañana, y esto sí, por favor, repasarán, ¿no? Estas conversiones porque nosotros necesitamos. Para ya comenzar a hacer ya aquí, no es más, esto es práctico. La fórmula de interés simple que vamos nosotros a realizar los ejercicios respectivos. Entonces, hasta el día de mañana. Hasta mañana, Inge.